Comentó nuestro hermano Reinaldo Gaskin. eh, Seguimos con la pregunta número 76, pregunta que habla respecto al arrepentimiento para la vida. Vamos entonces a estar desarrollando la parte que quedó de la semana pasada. Si mal no recuerdo, hermano, nosotros llegamos hasta la pregunta número 10, ¿verdad? De comentario. Sí. Exacto, sí. Ajá, entonces vamos a proseguir con las preguntas restantes en cuanto a este tema, profundo tema, que es el arrepentimiento para la vida. Quisiera volver en estos momentos a leer la pregunta y la respuesta del catecismo y apoyar toda esta temática con los otros estándares de Westminster. De manera breve, poder apoyar en este caso el concepto de lo que es arrepentimiento para la vida. Dice así la pregunta número 76 del Catecismo Mayor de Westminster: ¿qué es el arrepentimiento para la vida? Y la respuesta reza de la siguiente manera: el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora, obrada en el corazón de un pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por lo cual, más allá de lo que vemos y sentimos, no solo del peligro, sino también lo inmundo y reprochable de sus pecados, y sobre la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo a los que están arrepentidos, Él lamenta y odia sus pecados, de modo que se aparta de todos ellos para Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en caminar con Él con nueva obediencia en todas sus formas. La semana pasada, cuando se empieza a desarrollar este tema por el hermano Reinaldo, se hablaba que el arrepentimiento para vida es una gracia. O sea, el arrepentirse es un don de Dios y es un don de Dios para salvación, la cual es obrada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ambas, cuando digo ambas me refiero al trabajo que hace el Espíritu Santo de convencer de pecado y justicia y juicio al individuo, y la palabra de Dios. Ambas son obradas en el pecador por el Espíritu de Dios y su palabra. Por lo tanto, eh, las personas que son objeto de este acto, de este proceso de gracia, ellas lamentan y odian sus pecados. Se lamentan producto de todo ese proceso regenerador, poderoso del Señor, se lamentan de sus pecados habiendo entendido todo lo que implicaba ser pecador y enfrentarse a la ira de Dios. Y además de eso, producto del arrepentimiento, odian esa misma vida pecaminosa de la cual Dios les permitió dar la vuelta y alejarse. Y esto, de manera última, pues, lleva a estos individuos que reciben este don de salvación a apartarse totalmente y proponiéndose, es decir, de manera deliberada y esforzándose, es decir, llevando la voluntad a dejarse llevar por el Señor y por su palabra, constantemente en caminar con Él con nueva obediencia en todas sus formas. Esto después lo que la pregunta número 76 con su respuesta nos están diciendo. Como dije en un momento,
dado antes de iniciar este tema, esta temática está en armonía con los otros estándares de Westminster, es decir, con el catecismo menor y con la confesión. Y aquí en pantalla, mis estimados hermanos, tengo precisamente la concordancia. En el capítulo 15, que habla del arrepentimiento para vida, lo traduje bien, hermano, of Así es. repentance unto life. Oh my God. Bueno, en ese Yes. capítulo que habla del arrepentimiento para vida, la armonía está en el catecismo mayor, en la pregunta 76, solita, y la pregunta 87 del catecismo menor. La pregunta 76 es la que ya hemos leído, y viendo que es un tema que solamente una pregunta del catecismo la abarca en su totalidad con respecto al capítulo 15 del catecismo mayor, vimos que la semana pasada se pudo notar que era un tema bastante amplio y que tuvo que dividirse en dos partes para poderse proponer de buena manera. Entonces, la pregunta 76 es la que acabamos de leer. Pero vamos entonces a poder leer qué es lo que nos dice la pregunta 87 y también lo que nos puede estar diciendo la confesión. En el catecismo menor, en el catecismo menor de Westminster, se nos dice lo siguiente, que es el arrepentimiento para vida o para la vida, y dice, el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Es exactamente la misma respuesta que da el Catecismo Mayor, nada más que de una manera breve y concisa. A razón de eso, hermanos, y los que nos están escuchando a través del Facebook Live, quisiera yo estar haciendo lectura textual del comentario que el pastor Ezequiel Lango, en su obra de comentario del Catecismo Menor, nos dice respecto a este tema. Y dice, el arrepentimiento para vida, a semejanza de la fe, es también un regalo de nuestro Padre Celestial. Es decir, el arrepentimiento y la fe son don de Dios, regalo de Dios. El hombre no lo tiene de su propio fuero, de su propio esfuerzo, sino que es algo dado por Dios. Forma parte de la gran obra que el Espíritu Santo efectúa en el corazón de los elegidos de Dios para gozar de la vida eterna. Y es uno de los aspectos de nuestro llamamiento eficaz, del cual debemos estar muy agradecidos a Dios. Enseña nuestro catecismo, es decir, el catecismo menor, que son dos las bases de un verdadero arrepentimiento. Hermano, este arrepentimiento para vida tiene dos bases. La primera, un verdadero sentimiento o conciencia de pecado que se hace muy claro para la iluminación del Espíritu Santo. En el momento del arrepentimiento, la persona va a sentir una conciencia de pecado tal que no va a dudar en rendirse a los pies del Señor, pedir perdón, y que todo el panorama espiritual y las consecuencias del pecado le queden claras en su mente. Esta luz derramada en el corazón hace comprender al pecador cuán santo es Dios, al mismo tiempo cuán despreciable es su propio pecado delante
de él. De hecho, hermanos, solamente haciendo un comentario de esto, yo ahora entiendo porque hay un peligro cuando en algunas iglesias se hace un llamado a repetir una oración para aceptar a Cristo. Porque muchas de estas personas no tienen esta característica, un sentimiento o conciencia de pecado, lo cual hace que el individuo considere lo despreciable del pecado en gran medida y a cómo es el pecado es. Por lo tanto, nosotros sabemos que si una persona, por lo que nos está diciendo, el comentario a la luz de la Biblia, es que la persona que se arrepiente va a tener por la obra del Espíritu Santo una obra tan clara que ella no va a esperar que nadie le invite a orar. Ella no va a esperar a que nadie le diga, Dios la va a llevar a tener un sentimiento, un acto, una conciencia de arrepentimiento genuino y verdadero. Le hace sentir de verdad culpable, cosa que antes no alcanzaba a comprender. Le hace también pensar solemnemente que su pecado es digno de castigo por hallarse completamente opuesto a la santidad de su Creador, y despierta en él una ansia de salir de tan desgraciada condición mediante un cambio completo de su corazón. La segunda base es el conocimiento de que Dios, además de ser santo, es misericordioso y ejecuta su misericordia en favor del pecador, exclusivamente por medio de Cristo, por medio de Cristo, quien es el único Salvador. Y esto es importante también destacar porque cuando el arrepentido para la vida, genuinamente arrepentido, acto producido por el Espíritu Santo de Dios, va a comprender que Dios es santo y que por lo tanto hay una separación entre Dios y él. Y no solamente eso, sino que también va a comprender que Dios es misericordioso y que Dios le está ofreciendo la salida para no sucumbir. A medida que el remordimiento crece, cuando es clara la conciencia de pecado, va también en aumento el conocimiento de que no está todo perdido, sino que hay una preciosa esperanza, porque Dios está lleno de amor y misericordia, de lo cual puede aprovecharse el pecador si de todo corazón acepta a Cristo. Fuera de quien todos los pecadores quedan sin auxilio y sin ninguna esperanza de perdón. De hecho, utilizar la palabra aceptar a Cristo en este contexto está bien utilizada por el hecho de que lo anteriormente leído que dice, que la persona se da cuenta que Dios es santa, que Dios tiene toda la justicia de castigarlo, pero que Dios le está ofreciendo una salida, un camino a seguir. Enseña también nuestro catecismo menor que el verdadero arrepentimiento, el que produce vida, es aquel que da, por decirlo así, tres pasos: dolor o profunda tristeza por el pecado, odio al pecado y un firme y permanente propósito de apartarse de él para entrar en nueva obediencia. Estudiemos uno por uno estos tres pasos. El apóstol Pedro cayó en pecado negando vergonzosamente a su maestro, a pesar de sus protestas de fidelidad, pero sintió un verdadero arrepentimiento que le produjo en primer lugar una profundísima tristeza. Había dado con sus lágrimas el primer paso en el arrepentimiento que le haría alcanzar el perdón, pero no basta sentir tristeza solamente, porque con frecuencia tal tristeza no es justamente por la ofensa hecha a Dios, sino por las penosas consecuencias que trae para nosotros.
Es además necesario sentir un gran desprecio, un profundo odio al pecado, porque existe entre tanto que este sentimiento no se arraiga en el corazón, existe permanentemente el peligro de volver a caer en él. Finalmente, cuando el penitente se ha despojado de toda simpatía hacia su propio pecado y lo aborrece sinceramente, aún le falta dar el tercero y último paso, que es entrar en nueva obediencia con el firme propósito de permanecer en ella hasta el fin. Gracias a Dios por la gracia del verdadero arrepentimiento. ¿Lo has experimentado tú? De manera curiosa, el comentario de este tema en la pregunta 87 en el Catecismo Menor nos habla que al final una persona que se arrepiente de manera genuina para la vida no solamente va a mostrar tristeza, sino que va a tener un profundo odio y además de esa va a entrar en obediencia. Personas en la actualidad que dicen ser creyentes, que dicen haberse arrepentido, las vemos cometiendo de manera corriente, consuetudinaria, permanente, insistente, los pecados de los cuales en un momento dijo que se arrepintió. Con esto no queremos decir que no tenemos todavía la tendencia al pecado, pero a pecar de manera pecaminosa, y valga la redundancia, de manera permanente y habitual como lo hacíamos antes, no va a ser, porque la última parte de todo este proceso, que es la obediencia, va a ser una característica en, en nuestra vida. Hermano Reinaldo, no sé si usted tiene algún comentario respecto a lo que Sí, el Catecismo Menor nos dice. sí, bueno, yo he visto campañas evangelísticas, yo he pasado a través de iglesias que lo que hacen es que que crean una expectativa de castigo, del infierno, um, te dan ah, una, un evangelismo bastante ligero Uh -huh. y te hacen repetir esas palabras y con la promesa de que después de haber repetido esas palabras tienes vida eterna. Y después de eso quedan abandonadas espiritualmente Exacto. y quedan a su propio criterio para para decidir si, um, si Dios está conmigo, si Dios lo puedo dejar de lado mientras yo sigo como cristiano carnal y la persona está descarriada totalmente, sin guía, sin iglesia, sin membresía, sin discipulado. Y ese es un gran error de ciertas iglesias. Y hermano, y ahora que usted lo apunta, no está de más decir que mucha de la mala comprensión o de la falta de comprensión ha sido precisamente el error de ejecutoria en cuanto a la obediencia a la orden que el Señor dio de hacer discípulos. La gente muchas veces no entiende que el Señor nos mandó a ser discípulos, y lo que la gente practica hoy en día es hacer evangelismo nada más. O sea, compartir el evangelio para que la gente se suponga o se supone que se arrepienta y después lo abandona. O sea, no estamos con ese abandonar, tristemente, haciendo los discípulos que el Señor nos mandó de manera taxativa en su palabra, que estuviéramos siempre en eso, pues haciendo. Es muy interesante. Dios quiera que nosotros y aún los que nos puedan escuchar
al oír estas palabras puedan corregir eso. Porque de por medio en todo este tema que está la eternidad de las personas que se supone atienden al llamado de la palabra de Dios, al llamado del Evangelio. También en este punto quisiera poder leer el otro estándar, de Westminster, en este caso el Catecismo Mayor, en el capítulo número 15, habla del arrepentimiento para vida. Como dije, miren, este tema es tan amplio que solamente la pregunta 76 abarca y es armónica con las dos secciones de las cuales consta este tema en la confesión. Entonces, nuestra confesión de Westminster dice lo siguiente. En la sección 1, el arrepentimiento para la vida o para vida es una gracia evangélica y toda la doctrina referente a ella debe predicarse por todos los ministros del Evangelio con tanto empeño como la de la fe en Cristo. Y aquí tenemos las bases bíblicas, Lucas 24:47, Marcos 1:15 y Hechos 20:21. La segunda sección dice, por el arrepentimiento, un pecador movido por la vista y el sentimiento, no solo de su peligro, sino también de lo vil y odioso de sus pecados, a los que ve contrarios a la naturaleza santa y a la justa ley de Dios, y bajo una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo para los que se arrepienten, tiene pesar por sus pecados, los odia y se vuelve de ellos a Dios. Precisamente los tres pasos que el catecismo menor nos apuntaba. Los textos Ezequiel 18 del 30 al 31 y luego 36-31, Salmo 51:4, Jeremías 31, 18 y 19 y también Corintios 7:11, comparándose con Joel 2 del 12 al 13, Amós 5:15 y Salmo 119, 128, proponiéndose y esforzándose por caminar con él en todos los caminos de su mandamiento. Ahora bien, vamos a aquí estar leyendo el comentario que hace brevemente, bueno, ni tan breve, pero vamos a estarlo leyendo para que sepamos la magnitud de esta temática. Y dice así, estas secciones, la 1 y la 2 que acabamos de leer, enseñan las verdades siguientes. Uno, que tratándose de la base, puede decirse que el arrepentimiento verdadero se funda en un sentimiento verdadero de culpa, de la corrupción y del poder del pecado propio y de los hechos pecaminosos, y de una aprehensión verdadera de la misericordia de Dios en Cristo. En segundo lugar, que tratándose de la esencia, diremos que el arrepentimiento se compone de, vuelve y se repite lo que hemos dicho, un odio verdadero contra el pecado y de la tristeza por los pecados propios, de la vuelta actual de ellos hacia Dios y de un propósito sincero de esfuerzos prácticos de andar con Dios y en sus caminos y en los caminos de su mandamiento. Odio, tristeza y obediencia. Que así como dejamos definido el arrepentimiento verdadero es una gracia como la fe dada por Dios libremente a nosotros por amor a Cristo, siendo al mismo tiempo un deber obligatorio. De hecho, en la palabra, cada vez que se predicaba el mensaje confrontador del evangelio, el evangelista que hacía proponía arrepentidos, arrepiéntanse cada quien, etcétera. Vemos que en el caso de Jesús, Juan el Bautista, además del llamado arrepentimiento, le acumularon o le añadieron una serie de epítetos como sepulcros blanqueados, generación de víboras y demás. O sea, el arrepentimiento es algo que Dios produce, es un don de Dios
pero también se nos insta a que es un deber arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, si no hay arrepentimiento, lo que hay es una inminente sanción de parte de Dios. Y en último lugar, que entonces debe proclamarse diligentemente desde el púlpito por cada ministro del Evangelio. Entonces, vemos aquí implicancias de tipo ético, moral, no, y no solamente, sino de práctica. El arrepentimiento es un tema, tema bíblico, una doctrina esencial que debe ser bien enseñada, debe tener esa importancia de ser bien enseñada para que no haya confusiones, pero también los otros aspectos debe ser bien practicada. Y no solamente eso, debe también producir buenos sentimientos. Es decir, no es un asunto en donde va a haber solamente un aspecto intelectual, sino que este tema tiene que producir en el que se arrepiente una vorágine completa de cambio y de situaciones que sean evidencia de la obra de Dios en el corazón de la persona. Bien, habiendo pues utilizado este apoyo de los otros estándares, vamos entonces a continuar con las preguntas de comentario, mis hermanos, a los cuales nos hacen falta. La semana pasada se llegó hasta la pregunta número 10, que dice, ¿debemos arrepentirnos de una vez por todas cuando llegamos a creer en Cristo o debemos continuar arrepintiéndonos día en día? Y la respuesta que se dio la semana pasada era que la crisis de conversión, cuando una persona cree por primera vez en Cristo y se dirige a Dios, debe ser ante todo un tiempo de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es algo que se pueda hacer de una vez por todas. Debemos continuar teniendo la actitud de arrepentimiento día a día a lo largo de nuestra vida. El arrepentimiento es un asunto puntual y permanente. No solamente en el momento en que creímos, en el cual confiamos en Dios y que nos hizo odiar el pecado, sentir tristeza y jurar obediencia delante de Dios, sino que debe ser también un asunto donde obviamente cada vez que pecamos debemos arrepentirnos de manera correcta, sincera, para que no vuelva a ocurrir más. Bueno, entonces, la pregunta número 11 de este comentario dice, ¿cómo podemos probar la autenticidad de nuestro arrepentimiento? Esta pregunta de comentario, mis estimados, es importante porque a todas luces se puede notar entre líneas que algo que resalta es la genuinidad, la autenticidad de ese arrepentimiento. Sabemos lo que está en juego. ¿Cómo podemos probar la autenticidad de nuestro arrepentimiento? Y la respuesta, no es seguro confiar por completo en nuestros sentimientos, ya que son muy engañosos. La única prueba segura de cualquier experiencia religiosa son sus frutos. Si nuestro arrepentimiento nos lleva a proponernos y esforzarnos para vivir una vida nueva y mejor, podemos creer que es un arrepentimiento cristiano genuino o arrepentimiento para la vida. Al leer esta pregunta con su respuesta, recuerdo un texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, que dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso son nuestros sentimientos. Por lo tanto, la prueba confiable es el fruto, que verdaderamente van a aparecer los cambios y no por esfuerzo nuestro, sino también como
un don, una obra de Dios. Hermano Reinaldo, ¿tiene algo que compartir respecto a esto? Hermano, tiene el micrófono. Sí, sí, perdón. Con el ejemplo de Jesucristo, él no le dio el mismo mensaje a 100% de las personas. Las personas, como los fariseos, quienes no eran creyentes verdaderos, no querían creer, querían matar a Jesucristo, él les dio una palabra de advertencia. Les advirtió que uh, tenían la condena de Dios y para los que recibían un milagro, les, uh, les, les decía, arrepiéntanse, pero ten cuidado de que te ocurra algo peor si no cambias tu vida. A las personas que reaccionaron con arrepentimiento verdadero, Jesús les fue amoroso, les guiaba, les decía, um, les guiaba con amor, con un amor de pastorear a la oveja descarriada. Y esas son y el mensaje sí fue arrepiéntese, pero de corazón duro, um, él no les tenía compasión ninguna a los que tenían arrepentimiento verdadero. Sí, sí les restableció, por ejemplo, al discípulo Judas, apóstol Judas. Él supo dónde iba a acabar, no le dio ninguna dirección más que la que ya el corazón de Judas iba a proceder. En el ejemplo del apóstol Pedro, después de haber traicionado a Jesús, Cristo mismo le se enfrentó a Pedro, le restauró totalmente y le dijo que él iba a, a guiar a sus hermanos, pero que tuvo que pasar por este tiempo de pesar por el pecado tan enorme. Hermano, usted recuerda el texto donde Jesús le dice a los que los estaban escuchando, por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Y viceversa, dice, no se recogen eh, higos de los abrojos, etcétera. Empezó a mencionar una disparidad de fruto con respecto a la naturaleza del árbol. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Entonces, esta prueba de la autenticidad del arrepentimiento, mi estimado, es infalible, porque nos la está diciendo la misma palabra de Dios, nos la está diciendo el mismo Jesús, utilizando el ejemplo, pues, este que nos da en la Biblia. Pregunta número 12. Dice, ¿por qué hay tan poco arrepentimiento verdadero en el día de hoy? Creo que con esta pregunta de comentario y su respuesta vamos a meternos en serios problemas con algunas personas que posiblemente estén escuchando, porque lo que se va a decir aquí no les va, no puede que no les guste. Bien. ¿Por qué no? ¿Por qué hay tan poco arrepentimiento verdadero en el día de hoy? Puede haber varias razones para esta condición.
pero ciertamente una de las principales razones es que durante los últimos años ha habido relativamente poca predicación de la ley de Dios, la santidad de Dios y la ira de Dios contra el pecado humano. Es decir, pura predicación motivadora o positiva para que la gente se sienta halagada y responda. En lugar de enfatizar estos temas, el protestantismo moderno ha cambiado su énfasis y proclama un Dios que no es más que amor y que está representado como demasiado bondadoso para castigar a nadie por siempre. Decíamos de esto tiempo atrás, que se predica un Dios amigable, un Dios friendly. El pecado es representado como un mal, pero no lo suficientemente grande como para alejar al hombre de Dios y llevarlo bajo la ira y la maldición de Dios. No es de extrañar que este cambio de énfasis y estas corrupciones de la verdad han resultado en el presente estado de cosas. El énfasis moderno, desequilibrado en el amor de Dios, ha producido una actitud de complacencia y autojustificación en el protestantismo moderno. Y quiero nada más hacer un comentario aquí. De manera correcta utiliza la expresión eh, un énfasis desequilibrado en el amor de Dios. No es que no debamos hablar del amor de Dios. Lo que se hace es una exageración. Y las otras cosas que tienen que en equilibrio ir acompañado de ese amor, no se dice. No, ¿para qué vamos a hablar de la ira de Dios? Y lo que nosotros queremos es ganar adeptos, es que este movimiento cristiano crezca en número, no podemos hablar de la ira de Dios porque la gente se enoja. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo ahí. Dice, la escritura enseña que Cristo vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Aquellos que se consideran justos, por supuesto, no sentirán la necesidad del arrepentimiento. Solo por un retorno general a toda la verdad acerca de Dios y su ley se puede sentar la base para un verdadero avivamiento de la fe y la experiencia cristiana. Y también, hermano, no sé si usted tiene algo que decir, pero el hecho de ser antinomianista, es decir, ser de este tipo de movimientos dentro del cristianismo que dice que no, de la ley de Dios no vamos a hablar porque ya eso pasó. El ser antinomianista también colabora a este tipo pues de relajamiento o de aumento en cuanto a arrepentimientos no genuinos haya. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, de manera clara, sincera y sin tapujos, nos revela nuestro pecado. Nos revela nuestro pecado. Hermano Reinaldo, ¿tiene usted algún comentario? Sí, bueno, lo que pasa demasiado es que se nos se nos presenta un evangelio barato que no nos va a costar nada, que solo tenemos que levantar la mano durante una reunión evangelística y ya estamos salvos, siempre salvos. Esa es una total distorsión. Jesucristo pagó muy caramente para el perdón del creyente y el creyente quien recibe el perdón de pecados va a cambiar su vida, va a ser, va a tener su corazón guiado por el Espíritu Santo, va a padecer de vergüenza, va a padecer desprecio de familiares, amigos, va a perder amistades. Ese es el precio de creer
verdaderamente en Jesucristo, pero hay ciertas iglesias, ciertos movimientos que no quieren hablar del infierno, no quieren hablar de nada parecido porque no quieren perder membresía, no quieren que la gente se espante de hablar acerca del diablo, no quieren nada negativo, quieren que sea todo positivo, que sea todo felicidad y prosperidad. Eso no es el evangelio verdadero, eso es un Cristo falso. hermano, y dije que nos íbamos a meter en serios problemas aquí porque hablar de estas cosas de esta manera, yo sé que va a ser que muchas personas que a lo mejor sintonizaron ahora digan, no, estos poco Ok, de legalistas que están aquí, mejor apaguemos esto y vamos a seguir con nuestro evangelio light, con nuestro evangelio pretty que invita a las personas a acercarse a Dios, porque Dios es amistoso, amoroso y no te va a tomar en cuenta ninguna barbaridad que haya hecho. O sea, a la par del amor de Dios está la ira y su justicia. Y tristemente eso es lo que no se predica, como usted bien lo acaba de decir. Bien, seguimos entonces con la pregunta número 13 de comentario. Cómo puede demostrarse en la Biblia que el arrepentimiento es un don de Dios y no simplemente un logro de nuestro libre albedrío humano? O sea, ¿cómo es un don de Dios y no algo propio del esfuerzo humano, o sea, del libre albedrío humano? Entonces, la respuesta, hay textos que hablan del arrepentimiento como un regalo de Dios, como Hechos 11:18 y 2 Timoteo 2:25. Bien, vamos a ver, hermano, dígame si se ve en pantalla el texto. Hechos 11:18. sí se ve. Si se puede hacer más grande, gracias. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el primero de los textos. Hermano Reinaldo, por favor, usted podrá leernos 2 Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizá Dios les conceda. O sea, en estos textos de qué se habla, de que el arrepentimiento don, es un don de Dios. Así. Y Mm. si leemos el versículo anterior, dice, El de Timoteo, segunda de Timoteo 2:24 y 25 dice, debe ponérselo aquí. sí, porque un guión, se necesita un guión. Amigo. Y Ahora sí, dice, hermano. porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que ahí está ilustrado el discipulado, el ejemplo cristiano y el arrepentimiento para vida.
Ok, interesante eso, hermano. Usted tiene esa agudeza. Bien, a continuar aquí. Ajá. Entonces, dice, también hay también textos que enseñan la misma verdad al hablar de arrepentimiento como una obra de Dios, como Jeremías 31 del 18 al 19. Vamos a buscarlo aquí. Jeremías 31, 18 y 19, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ok, aquí está, dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Pero aquí lo que me llama la atención es esto. Mire, mire lo que el texto dice, conviérteme. O sea, a veces uno habla de que no, yo me convertí, yo me arrepentí, o sea, el arrepentimiento fue algo que yo produje. Pero aquí el texto, Jeremías mismo diciendo, dice que oía a Efraín que se lamentaba y lo que decía era, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido. Al fin y al cabo el que convierte a uno es Dios, ¿no? Es el Señor. Déjenme buscar acá el otro texto. El otro texto es Zacarías 12:10. Vamos a buscar de nuevo. Zacarías 12:10. Hermano, ¿pudiese leerlo usted? Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Amén. Esa es Entonces una también, sí, exacto, profecía de Jesucristo. correcto. Habla de que lo traspasaron, Sí. pero ese espíritu de gracia y de oración iba a ser derramado por Dios. O sea, Dios ejecutando, en ese caso, el arrepentimiento. Bien. Pregunta número 14 dice, ¿puede el arrepentimiento quitar la culpa de nuestros pecados? Vamos a ampliar la pregunta, ampliar aquí el texto presentado en pantalla. ¿Se puede el arrepentimiento quitar la culpa de nuestros pecados? Y la respuesta es no. La culpa de nuestros pecados es cancelada solo por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. El arrepentimiento no quita la culpa de nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados es quitada, borrada por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. De hecho, es esa parte expiatoria de pago de culpa lo hace pues lo que es la sangre de Jesús. A Jesús se le llamó el Cordero de Dios, pero lo que decía eso lo dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Fue el verdad. Eso es cambiarle el orden. ¿Ah? Primero
Primero, es la razón para nuestro arrepentimiento para la vida es porque hemos sido elegidos, es porque Cristo fue sacrificado por nosotros y después es que se muestra que la obra del Espíritu Santo y viene el arrepentimiento y viene nuestra conversión. Amén. Hermano, y nada más como algo añadido al tema. El tema es el arrepentimiento y lo que estamos viendo es precisamente que el arrepentimiento no quita la culpa, sino más bien es la sangre que Jesús vertió. Pero en cuanto a la sangre, para hacer también algo de aclaración, algo de docencia, y es que veo a muchos, escucho a muchos diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando lo dicen, la sangre de Cristo tiene poder, sí, es cierto, pero lo dicen como que si la sangre del Señor fuese un amuleto que espanta espíritus por ahí. Sí, las palabras mágicas. Exacto, como si fuese un abracadabra. Y no es así, es para que podamos entender lo que escuchan, que la sangre de Cristo tiene la función de pagar, fue el pago, quitar la culpa nuestra. Y no de manera temporal, sino permanente, de una vez por todas. Y la última pregunta de comentario, la número 15, dice, si el arrepentimiento no puede cancelar nuestros pecados, entonces ¿por qué debemos arrepentirnos? Oiga, la pregunta tiene sentido, pero vamos a ver la respuesta. Cristo vino a este mundo no simplemente para salvarnos, sino para salvarnos del pecado. No vino simplemente para darnos la vida eterna, sino para darnos la justicia eterna. No podemos aceptar una parte de lo que Cristo ofrece. Debemos tomar todo o nada. Si no queremos la justicia, tampoco podemos tener la vida eterna. No podemos ser salvos sin ser salvados del pecado. La persona que no se arrepiente es la persona que quiere aferrarse al pecado. Este estado mental es contrario a aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador del pecado. No podemos tener nuestros pecados y también tener la salvación de nuestros pecados al mismo tiempo. De la misma manera que una persona no puede ser salvada del fuego mientras permanece deliberadamente en un edificio en llamas. Por esa razón es que a pesar de que el arrepentimiento no cancela nuestros pecados, debemos arrepentir. Y yo, de manera muy personal, agradezco a Dios el tener este tipo de documentos. O sea, agradezco a Dios que por misericordia de Dios estamos en medio de un movimiento que es confesional, que tiene catecismo, tiene confesiones, tiene documentos basados en la Biblia donde se hace teología de tipo sana y pura. Así que yo también exhorto a los que escuchan que puede usted también poder ser un cristiano de esta categoría, es decir, confesional. Sí, en el libro de los Salmos, Salmo 119, nos habla de la palabra de Dios, la ley de Dios, el mandamiento de Dios, pero también nos habla del camino. Ese es el camino a seguir. Así es. Bueno, hermanos, este tema es profundo, sigue siendo profundo. Con estas dos partes no se ha agotado. Nosotros debemos procurar seguir teniendo nuestro acercamiento a esta temática del arrepentimiento para la vida. Sabemos que es un tema que
como lo anticipó la semana pasada el hermano Reinaldo y como se está también concluyendo en esta noche, es un tema que implica algo importante en el ser, que es el alma de cada individuo, la preciosa alma del ser humano. Por lo tanto, también le invito a que pueda profundizar más en este tema y que Dios, en medio de ese profundizaje, de ese profundizar, les abra el entendimiento y les lleve pues a creer. La pregunta número 76 de este catecismo, el Catecismo Mayor de Westminster, dice: ¿qué es el arrepentimiento para la vida? Y la respuesta: el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora, obrada en el corazón de un pecador por el Espíritu y la palabra de Dios. Por lo cual, más allá de lo que vemos o sentimos, no solo del peligro, sino también lo inmundo, irreprochable de sus pecados, y sobre la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo a los que están arrepentidos, Él lamenta y odia sus pecados, de modo que se aparta de todos ellos para Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en continuar con Él con nueva obediencia en todas sus formas. Bueno, hermanos, damos entonces finalización